bizcocho con churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con churuchumbi. ¿Cómo están, amigos y amigas? En un programa nuevo, un bizcocho con churuchumbi. La verdad es que estamos con dos personalidades tan importantes para este país. Me refiero a doctora Mariana Yumbay, actual asambleísta reelecta, ex jueza de la Corte Nacional, de la Corte Provincial, y también docente y conferencista internacional. Padre y madre. Es lo más importante. También nos encontramos con Inte Grunenberg. Igual él es hijo de padre noruego y hijo de madre imabureña y que se enamoraron en el ejido. Y con apellido de trabalenguas. Qué bien, qué bien. Él es, de verdad les digo con todo cariño, él es un cientista, es un científico ambiental. Él ha recibido varios reconocimientos internacionales como Inventar del Año Latino, Líder por el Planeta, este es un premio de reconocimiento internacional por la CAF, y Orden Nacional al Mérito en los temas ambientales. Es doctor en innovación en ecosistemas. Así es que estamos con dos personas muy valiosas para este país. En ese contexto, rápidamente nos gustaría que hagamos una rápida evaluación postelectoral. Marianita vivió en carne propia las elecciones, su campaña. Sería importante que nos cuente sus anécdotas, sus propuestas, sus sueños, sus desafíos, rápidamente. Igualmente tenemos a Inti, que también nos haga una lectura desde afuera. ¿Qué es lo que no dijeron los candidatos presidenciales? ¿Cuáles son los temas ausentes en el Ecuador? ¿Y cuáles deberían ser temas de prioridad para el bienestar de nuestro país? Así es que arrancamos con la doctora Mariana Yumbay. Bienvenida. Hasta eso me como. Y no se olvide también, disculpas, todo nos pasa y tenemos unos bizcochitos, unos quesitos de hoja, así es que pueden degustar. Bienvenida, compañera doctora Mariana Yumbay. Muchas gracias, saludos cordiales a todos y a todas quienes nos están siguiendo por los distintos medios y también desde los distintos lugares. Efectivamente, acabamos de concluir este proceso electoral. Para nosotros ha sido muy duro, para todos los candidatos y candidatas del movimiento Pachacuti. Hemos tenido que enfrentarnos a este proceso en condiciones totalmente desiguales. Hemos tenido que luchar con una infraestructura completa del Estado. Ha habido candidatos que han utilizado los bienes y fondos públicos, incluidos funcionarios. Yo debo decir, en mi provincia, funcionarios de las distintas carteras del Estado, de las distintas direcciones, haciendo campaña y obviamente también haciendo tal vez recorridos, atendiendo en salud, en el bienestar, entre otros, pero con el uniforme institucional y de color morado. O sea, son todas esas desigualdades a las cuales nos hemos enfrentado. Sin embargo, desde mi experiencia, lo que puedo decir es que hemos trabajado, hemos recorrido toda la provincia Bolívar, hemos llegado con las propuestas. Esa ha sido nuestra herramienta de campaña. ¿Cuáles han sido las propuestas, querida doctora? Las pepas. Las pepas. Bueno, nosotros nos hemos enfocado en 6 ejes. El primero es seguridad integral. Es urgente, el país está sometido en una violencia, en una inseguridad. Yo soy de la provincia Bolívar y resulta que nuestra provincia ha sido caracterizada por una
tranquilidad, nadie tenía miedo, podíamos desplazarnos a la hora que sea y no pasaba absolutamente nada. Y resulta que en los últimos tiempos han explotado alrededor de casi 10 bombas en Guaranda. Ha habido un sinnúmero de secuestros, han existido también vacunaciones, entre otros. Así que por eso nuestra prioridad es seguridad integral, pero ahí estamos planteando el fortalecimiento de la policía, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, depuración también, fortalecimiento del sistema de administración de justicia, también el fortalecimiento y la coordinación y cooperación entre los gobiernos seccionales, la misma Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la sociedad civil, las comunidades, porque si dejamos que los municipios no se involucren y que la policía tiene que cargar todo esto, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, también hemos planteado el fortalecimiento de ECU 911, tanto de la provincia como del país. El otro, trabajar. ¿Justicia indígena? También ahí está previsto, bueno, fortalecimiento del sistema de justicia ordinaria y la justicia indígena. Y en eso nosotros hemos dicho que se ha hecho un aporte importante desde la justicia indígena para controlar el territorio dentro de las comunidades. Usted puede, yo creo que muchos son testigos que en las comunidades no se ha logrado permitir toda la presencia de la delincuencia organizada y el cometimiento de un sinnúmero de delitos, precisamente porque hay un gobierno comunitario con capacidad de controlar ese territorio. Entonces, está planteado eso. También trabajar fuertemente en la prevención y de todo el lavado de activos y que empiecen a funcionar los órganos de control, que diablos hace WAFE, entre otras entidades. Esa es la primera propuesta. Ese es el primer eje. El segundo eje es fortalecer el trabajo, producción y soberanía alimentaria. Estamos atravesando una situación totalmente crítica por el desempleo que va en aumento y desde el Estado central, que tiene la gran obligación, conforme manda la Constitución, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces ahí estamos mirando trabajo, producción y soberanía alimentaria. La otra línea de trabajo es el tercer eje es salud humana y de la naturaleza. Así la hemos. A ver, ¿cómo es eso? Explíquenos. Miren, para nosotros no es, perdón, aquí está. Ahí está la pollita. Esta es caja, pero está con estas postales, con estas caminamos a lo largo. Esa me llevo de recuerdo yo. Claro que sí, ahí Muchas está. Gracias. Qué bien. Pero está. no le quito para que usted pueda ver. Tranquilo, solo qué lindo. Sí, Esto parece una fachalina. Efectivamente es mi bayeta. Bayeta. Sí, es la bayeta de nuestros pueblos. Qué creatividad. Sí, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, planteábamos el otro eje, salud humana y de la naturaleza. Creemos que lo primordial aquí es trabajar en la protección de la naturaleza. Si nosotros cambiamos el modo de vida, podríamos asegurar que la naturaleza y todo el medio ambiente, la biodiversidad esté sana y consecuentemente la salud de las personas también va a estar en mejores condiciones. Por eso lo hemos establecido salud humana y de la naturaleza. La otra línea de trabajo es derechos colectivos hacia el fortalecimiento y la construcción del Estado plurinacional e intercultural. Lamentablemente, desde la Constitución de la República, artículo 1 dice, el Estado ecuatoriano, además de otras características, es un Estado constitucional de derechos y justicia, pero plurinacional e intercultural. Sin embargo, yo todavía digo, viene siendo una letra casi muerta. Es declaratoria nomás. Sí, ha sido declarativa y no se ha logrado construir nada y por eso vemos en el sistema de justicia, solo ahí hay una pugna, hay una lucha de poderes entre quienes llevan la justicia ordinaria y los que están al frente de la justicia indígena. En ese sentido, hemos planteado el desarrollo de los derechos colectivos, la materialización de los derechos colectivos, que son 21 derechos que están en la Constitución.
Finalmente está también esta apuesta de trabajar para fortalecer los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y otros, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en los niños? Cuéntenos. Mire, en los niños hay desnutrición crónica. Yo vengo de una provincia donde lamentablemente a la provincia de Bolívar todavía se le conoce porque ahí están los altos índices de niños y niñas con desnutrición crónica. Claro que sí, si no hay agua potable todavía. Mire, a mí me parte el alma y uno se siente ¿qué sería? Dolor. Un dolor, no sé, Angustia. una angustia, una desesperación que no se puede dar una solución inmediata. Hay comunidades completas que todavía están consumiendo agua entubada y otros tienen que acarrear el agua como yo lo hacía Yo hice hace 30 años. 30 años. Yo hace también, 40 años. creo que 40, igual 30, yo cargaba en las pomas grandes. En los pondos. Sí, no había los pondos, habían los galones grandes, en esos tenía que cargar el agua. Era agua limpia, ¿no? Sí, del Poggio, traíamos del Poggio y llevábamos, pero era duro, o sea, tenía que caminar creo que más de kilómetros. Pero era agua limpia, claro hacía que salud sí, caminando. Claro que sí, pero ahora lamentablemente... Ni siquiera aquello. Ni siquiera eso. Entonces, mientras no resolvamos estos temas, lamentablemente no vamos a acabar ni con la desnutrición, ni tampoco vamos a aportar, a dotar, quizás tener niños, niñas en condiciones favorables y que puedan aportar a la sociedad. El otro problema que viven las mujeres y los niños también es la violencia de todo. Violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. Se dice en el Ecuador, 7 de cada 10 mujeres son violentadas. Y los niños en la misma situación. Y los niños ni siquiera son solo violentados en la casa, sino también en los centros educativos. Entonces, por eso nuestra prioridad. Y los jóvenes de la misma forma. Entonces, son estos 6 ejes en los cuales nos hemos enfocado y gracias al apoyo de toda la ciudadanía de mi querida provincia de Bolívar, hemos logrado mantener esta curul y desde ahí vamos a trabajar para concretar todos estos planteamientos que hemos desarrollado. Nuevamente yo quisiera públicamente felicitar a la doctora Mariana Yumbay, una mujer comprometida con este país, inclusive ha tenido persecuciones, acusaciones, calumnias. O sea, a veces no hay capacidad de debate, no hay capacidad de discusión con ideas. Sin embargo, detrás de redes sociales intentaron también, digamos, calumniar. Así es que nuevamente yo públicamente felicitaciones, compañera Mariana. Seguro que su voz va a estar presente en la Asamblea Nacional. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Muchas gracias. Bueno, también tenemos al doctor Inte Grunenberg. Inti nomás. Está complicado. La verdad es que es nombre quichua, pero apellido Noruego. Sí. Bienvenido al programa Un Bizcocho con Churuchumbi. No te olvides de los bizcochitos. Bienvenido, hermano. Tan buenos los bizcochitos. Así es. Tú que estabas desde afuera, no has estado ni de candidato, ni funcionario, pero como cientista ambiental, siempre en conocimiento pleno de los problemas de este país. Muchas gracias. ¿Tú viste, escuchaste en esta campaña electoral? Bueno, gracias Guillermo por la invitación. Mariana, me sumo a las felicitaciones. Creo que tiene un mérito enorme lo que ustedes han logrado, incluso como movimiento. Yo te decía, Guillermo, hace un ratito que en una campaña tan polarizada, porque hemos vivido una campaña en la cual se ve claramente que este país está partido en dos, desafortunadamente, y esto sigue aumentando. Hay una tercera fuerza que sale y demuestra que tiene una capacidad colectiva, organizativa y que ha terminado dando resultados, es Pachacutic. Entonces, felicitarles por el resultado. Mariana, me imagino que debe haber sido una campaña muy dura, pero qué bueno que haya la voz de Pachacutic en la asamblea.
Y bueno, ahora en la política se quedan tres partidos, ¿no? Se queda el partido de gobierno, ADN, se queda la Revolución Ciudadana y se queda Pachacutic principalmente, ¿no? Ahí el resto tienen poco o nada de escaños. Muchos ya, ¿qué pasará? Incluso, ¿no? Con votaciones, pucha, de 25,000 personas, incluso menos, ¿no? Entonces... De candidatos presidenciales. Presidenciales, sí. Entonces, viendo las cosas ya un poco desde afuera y haciendo un análisis, mi estimado Guillermo y Mariana, lo preocupante, el país, primero que la división se está volviendo más grande, y si algo te puedo decir desde la ciencia, desde la investigación, mi tema de doctorado, que justamente son los ecosistemas de innovación, esto es cómo generar invenciones comercializables que a la final terminan creando empresas, esas empresas generan empleos y así se desarrollan las sociedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ninguna sociedad avanza dividida, mi estimado Guillermo y Mariana. Eso es un hecho factual. Entonces, la preocupación que tenemos, viendo ya el tema de datos y análisis, es que la polarización que se está dando ahora aquí en el Ecuador, lo único que va a lograr es que la crisis aumente. Si uno... ¿Aparente polarización o es que en verdad hay polarización? Es muy clara, mi estimado Guillermo. Yo incluso, tú puedes ver los datos preliminares, tú puedes ver que incluso es un tema regional, hay una diferenciación en el tema de preferencia de voto, pero sobre todo, algo más allá de eso, es el tema de cómo se está satanizando al que opina y piensa diferente. Y esto es gravísimo. Una sociedad que no tiene la capacidad de poder manejar disensos de forma respetuosa, ya se ha dado en otras sociedades. Cuando suceden esos casos, veamos lo que pasó en Europa. Una división que generó una guerra que destruyó y marcó totalmente a la civilización europea, ¿no? Entonces, ahora, de hecho, Europa, si algo se aprendió... La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y si algo aprendieron de esa experiencia, a mí mis abuelos incluso me contaban, ellos vivieron la Segunda Guerra Mundial en Noruega, me decía, lo peor que le puede pasar a una sociedad es la división, porque piensas diferente. Entonces, la mayor preocupación que veo, mi estimado Guillermo y Mariana, con lo que está pasando en la actualidad, es que el camino que empieza a tomar el Ecuador no es un camino que va a resolver los graves problemas del país. Y esos claramente relacionados con el tema de inseguridad, que tiene una relación directa con la pobreza que está en aumento. Tenemos pobreza que en este país, en lugar de irse reduciendo, como se dio en otros países luego de la pandemia, los países empezaron a tener un empuje y una recuperación económica de la gente enclaustrada en sus casas a que salgan a empezar a producir, trabajar y consumir. Miren lo que está pasando en los países de la región. Se da un incremento, empieza a darse aumento de fuentes de empleo, reducción de pobreza. El único país que sigue en ese problema es el Ecuador. Y es un problema tan grave que el año pasado hemos perdido 270,000 fuentes de empleo. 270,000. Así es, ese es el dato del año pasado en un país que debería estar recuperando fuentes de empleo. Los datos nos dicen que en la pandemia el Ecuador perdió 700,000 fuentes de empleo y hasta la fecha no hemos recuperado esto. O sea, cerca de 1,000,000. Así es, ese es el efecto de la pandemia en el Ecuador y no hemos logrado recuperar. Ya salimos de la pandemia, empezamos a producir, la economía se empezó a reactivar, pero el Ecuador es el único país en la región que no ha logrado ni siquiera llegar a niveles prepandémicos, Guillermo. Entonces, el problema que estamos viviendo es un problema estructural, es un problema de un país con falta de un norte, un camino hacia dónde avanzar, un plan de gobierno que nos permita a nosotros sostenidamente seguir avanzando. Y eso no se está discutiendo. En algún momento yo decía, desde el movimiento Pachacuti, disculpe que tome el nombre, más allá del bizcocho con churuchumbi, o sea, nosotros necesitamos un proyecto país, así es, un programa para todos los ecuatorianos. Pensemos en la señora ama de casa,
en el emprendedor, en el artesano, en el profesional, pero también pensemos en los empresarios. Es decir, pensemos en todos. Sí, y déjame sumarte más información, porque este tema no se queda ahí. Lo que nos dice Mariana, ¿qué es lo que significa que ya en lugares como en Guaranda, lugares que antes no tenían problemas con inseguridad, con narcotráfico, que ya está llegando hasta el centro del país el problema del narcotráfico? Yo he escuchado acá en Quito, barrios del norte de Quito, barrios de clase media. El otro día un amigo me comentaba barrio La Kennedy, que es un barrio en el norte, digamos un barrio de clase media, un barrio que mayormente seguro, que ya empiezan a tener problemas de infiltración de los grupos delictivos. Entonces, si ya incluso la delincuencia, que sí es organizada, no desorganizada como la sociedad, poco a poco está tomando espacios y está llegando al centro del país y a la capital de los ecuatorianos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué más queremos que pase, Guillermo y Mariana, para darnos cuenta de que el camino que está siguiendo este país es a un estado fallido? Entonces, lo que se viene, esta coyuntura en la cual estamos viviendo, es supremamente necesario olvidar cualquier problema que haya existido en el pasado entre grupos políticos, entre actores políticos, porque no vivimos de esos rencores ni del pasado. Y necesitamos que se sienten en una mesa a conversar y a definir ese plan de gobierno. Y déjame solo comentarte un ejemplo que yo te mencionaba tras cámaras, que esto ya se ha dado en otras sociedades. Justamente en Noruega, después de la Segunda Guerra Mundial, era un país pobre. Era de los países más pobres a nivel europeo. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Probablemente más pobre que el Ecuador. Por supuesto que sí. Hace 40 años. Así es, un poquito más, pongamos 45, entonces estamos hablando de 60 y pico de años ya. Pero lo interesante de ellos es que, y ahí viene la importancia de la clase política, se sentaron grupos políticos y definieron un plan nacional de gobierno. Y ese plan nacional de gobierno que justamente define hacia dónde se va Noruega, hay muchos datos, libros completos de esto, fue dos partidos predominantes, el Partido Laborista, un partido muy fuerte allá en Noruega de centro izquierda, y un partido que representaba al sector rural de Noruega, el equivalente podríamos decir Pachacutic acá en el país. Se sientan y logran generar un modelo de gobierno que dura 40 años. Entonces, y ojo, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que muchos de ellos llegaron a tomar bandos y posiciones antagonistas a niveles de guerra, ¿no? Entonces, ahora es necesario que la clase política, mi querido Guillermo, Mariana, y les hago un llamado a que nos sentemos a conversar, sobre todo quienes ahora tienen representación, la Revolución Ciudadana y Pachacutic juegan un rol fundamental en poderse sentar a conversar desde ya. Hay 2 meses para, en igualdad de condiciones, construir ese modelo. ¿Sobre qué se debería conversar? Yo creo que hay temas muy fundamentales. Primero, yo tuve la oportunidad de revisar ambos planes. Estuve, y muchas gracias por la invitación, yo participé en uno de los eventos que hizo Pachacutic en Guaranda, justamente, en donde se da esta construcción colectiva, ¿no? del plan de gobierno. A mi criterio, uno de los mejores planes de gobierno presentados. Es un plan muy completo, 140 hojas, diagnósticos con datos bastante claros, pero con una visión de desarrollo diferente a la de la Revolución Ciudadana. La visión de desarrollo de Pachacutic, si la podemos resumir, es una visión más descentralizada, más colectivista, más comunitaria. Más democrática, más participativa. Así es, desde el mandar haciendo, trabajar con las bases, muy interesante. Y también con un tema profundo de respeto a la naturaleza, ¿no? Desde el otro lado, la Revolución Ciudadana presenta un modelo más centralista, más de fortaleza del Estado, más de un crecimiento basado en las instituciones estatales. Yo creo que del debate... Pero también presenta más extractivismo. También tiene un tema de extractivismo con ciertos límites, pero yo creo que de ahí, de ese debate respetuoso, de disenso,
entre estas dos visiones puede salir un modelo de izquierda que ojalá perdure en el tiempo. Lo que pasa es que si no hacemos eso, no sé si va a existir otra oportunidad, mi estimado Guillermo y Mariana, y esa es la realidad de un país que pueda progresar. En cambio, yo digo, tanto el partido del gobierno y la Revolución Ciudadana quieren constituyente, quieren el extractivismo. ¿Qué decir sobre aquello? Es un debate. Contrario a las propuestas de Pachacuti. Sí, es un debate que va a tomar tiempo, por eso justamente qué bueno que hayan 8 semanas de diferencia, porque hay que ver justamente los límites que se le pone al extractivismo en el Ecuador. El tema, el Ecuador tiene 24% de su territorio que son áreas protegidas, que son las áreas ahora más afectadas por temas de ilegalidad. Entonces, ahí ni la minería ni el petróleo pueden entrar. Hay que definir si realmente la minería en los lugares que se está proponiendo tiene posibilidades de entrar o no, porque hay mucho humo que se vende, ciertas organizaciones que piensan extranjeras venir acá al Ecuador, que pueden poner su empresa, pero nunca le han consultado a la comunidad si está de acuerdo o no, y quizás nunca esté de acuerdo. Y de gana estamos perdiendo el tiempo. Entonces, del otro lado también las implicaciones legales que pueden existir en caso de que el Ecuador rescinda contratos, y a la final, ¿qué es lo que nos va a terminar pasando? Y otro tema importante es qué tipo de actividades reales con números van a generar ni siquiera recursos, empleo. Porque acá hay que hablar de cuántas fuentes de empleo se van a generar en función del futuro. Entonces, y esa transición de un modelo extractivista que el Ecuador viene llegando hacia una economía más diversificada. Entonces, yo creo que ambas organizaciones, mi querido Guillermo y Mariana, tienen la capacidad intelectual de datos, de información y sobre todo de una filosofía política profunda para poder poner sus puntos en la mesa y sacar acuerdos. Porque cuando buscamos el bien común, ¿qué es lo que este país necesita? Este país necesita que empecemos a buscar un camino en conjunto. Si eso no se da y esta oportunidad se pierde, va a ser muy tarde. No creo que haya otra oportunidad como la que estamos viviendo en la actualidad. Si ya nos están tocando el narcotráfico a la puerta de todos los hogares de este país, entonces, ¿qué más podemos esperar? Hay que tomar la batuta frente a la coyuntura que está pasando y salir adelante, dejar a un lado como otras sociedades lo han logrado hacer esos rencores del pasado y apostar a un futuro común. Gracias a esto ha sido, digamos, las palabras de Inti. Y una segunda parte nos gustaría también, doctora Mariana, ha hablado de varios ejes temáticos. En términos generales, ¿qué hacer? Ahora, ¿cómo vamos a hacer desde la Asamblea, desde los territorios? Bueno, yo creo que sí, en esta oportunidad hemos logrado alcanzar, creo que 9 curules, ¿verdad? 9 asambleístas. 9 asambleístas. Primero, aspiro que los 9 actuemos de manera coherente, respetando nuestro proyecto político y que no existan las camiseteras, ni los camiseteros, ni los que llegan para forrarse de dinero o a negociar cada voto que se requiere en el seno de la Asamblea. Eso lo primero. A los 9, yo desde ya les llamaría que los 9 nos mantengamos como las 4 mujeres que estamos todavía en funciones por concluir este periodo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, tuvimos una señora que se vendió, se fue con el oficialismo y esperamos que eso no ocurra, que exista una decisión y una toma de decisión básicamente en pos pensando en el pueblo ecuatoriano, en los grandes problemas que está ocurriendo y que necesitan una solución. Eso por un lado. Y por otro lado, la asamblea como tal está compuesta con una mayoría fuerte del oficialismo y la otra bancada totalmente grande que es del correísmo. Entonces, en ese sentido, claro, nosotros con 9 y otros que, bueno, son independientes, creo que Social Cristiano parece que tiene 4, va a ser bastante complicado. Lo importante es que no tiene ninguno de los dos una mayoría absoluta, eso nos va a permitir también que nosotros seamos escuchados. Y por otro lado, somos la tercera fuerza, ¿no?, a nivel nacional. Yo creo que se dejó una
enseñanza súper clara. La tercera vía es pachacútica. La tercera vía es totalmente pachacuti, o sea, no hay, ahora estamos enfrascados en el correísmo y el anticorreísmo, o sea, hay dos opciones. Eso es lo que nos han hecho creer, cuando no es así, hay la tercera vía, hay la otra alternativa. Como rescato mucho lo que dice Inti. Tenemos un plan de gobierno que está pensando en la naturaleza, que está pensando en los jóvenes, en la creación de empleo, está pensando en virar los ojos hacia el sector agropecuario, hacia el sector turístico, que ha sido totalmente abandonado y que lamentablemente en todos estos años los gobiernos de turno solo han pensado en el extractivismo, o sea, no tienen otra alternativa. ¿Por qué? Porque es fácil para ellos destruir la naturaleza y pare de contar, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que hemos dejado una enseñanza, decía, de un trabajo que hemos logrado hacer a nivel nacional y sin recursos como los otros, sin chequera como los otros sí lo han hecho, ¿no es cierto? Ahora lo que nos queda es, aspiro que se pueda construir una agenda legislativa totalmente transparente. Si bien es cierto, en este periodo que está por concluirse, no hubo esa apertura de construir una agenda legislativa. ¿Por qué no hubo apertura? ¿Por qué no se hubo? juntaron, se repartieron los distintos espacios, presidencia, vicepresidencia, comisiones de la Asamblea entre el correísmo y ADN y Partido Social Cristiano. Sin ninguna agenda. Sin ninguna agenda. Y nosotros decíamos, por Dios, o sea, lo mínimo que se debe hacer es, primero, ya sabemos los problemas del país. Entonces, construyamos una agenda legislativa donde y visibilicemos y, bueno, establezcamos las prioridades de lo que requiere el país. Demos respuesta al tema de seguridad, todo lo demás, pero no hubo. Ellos se repartieron y después, como no había agenda legislativa, no había absolutamente nada, se pelearon los compadres y ha habido esa pugna de un sector hacia el otro sector. Yo creo que... y el que pierde es el país a la final, ¿no? Al final pierde el país, el pueblo. Miren, hemos recorrido en la provincia y hay muchos que han dicho, o sea, la asamblea como que van perdiendo la esperanza en el rol. Y además ha perdido la legitimidad. Así es, o sea, se ha perdido la legitimidad. Y segundo, como que la gente dice, la asamblea, ¿qué está haciendo? Se pasan peleando y de hecho nosotros hemos visto que acá está el correísmo, acá los ADNs y resulta que pasan peleándose así, nosotros en el medio ahí tratando de escaparnos y no es... Para evitar aquello, ¿qué deberíamos hacer, doctora? Bueno, primero construir esta agenda legislativa, ¿no es cierto? Esperemos que haya una voluntad política de todos los actores, de todas las bancadas y que podamos construir juntos. Eso por un lado. Y por otro lado, anteponer los grandes problemas que está afectando al país. Pues si no lo hacemos eso, cada uno viene con sus intereses muy particulares, muy sectoriales, difícilmente vamos a poder responder al país. Es hora, yo digo, de dignificar también la asamblea. A mí me apena muchísimo que los jóvenes son bastante escépticos de la política. Y cuando nos sentamos a conversar con los jóvenes, cuando les decimos, ¿qué puede decir de la política? Y lo dice corrupción, enriquecimientos y así sucesivamente. Y eso no puede seguir así. Entonces nosotros tenemos la tarea de dignificar esta primera función del Estado. Y darle también, bueno, yo digo, depende quién gane. Ahorita para nosotros hubiese sido fabuloso que logremos llegar con nuestro compañero Leonidas. Desafortunadamente en el país no se ha superado el racismo, todavía hay una discriminación, todavía se cree que el de poncho, el de sombrero, no está en capacidad de gobernar el país. Yo creo que en el debate, o sea, les dejó quizás con la boca cerrada porque demostró capacidad, demostró solvencia, demostró totalmente conocimiento de la problemática del país y el momento que conoce los problemas del país, tenga por seguro que vamos a resolver. Pero también habló de alternativas. Claro que sí, lo cual el resto ni siquiera tocó. Y es más, yo siempre digo, a mí me ha dado mucha pena en esta campaña ver familias totalmente humildes,
que no tienen trabajo, que están probablemente viviendo con $2 o $3 diarios, cargados el cartón, o sea, cargados el cartón. O sea, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se perdió el horizonte? Como que hay no hay dignidad de las No hay personas, no conciencia. hay conciencia. Y en eso nos toca trabajar. Yo sé que por ahora hemos perdido la presidencia, pero queda una opción latente y lo vamos a seguir trabajando desde nuestro movimiento, desde las organizaciones. Y yo debo agradecer, por ejemplo, en la provincia de Bolívar hemos logrado posicionar nuestras propuestas, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Eso es importante, pero nos toca trabajar permanentemente también desde el movimiento. Inti, desde la sociedad civil o desde los cientistas, desde los académicos, desde los investigadores o como ciudadano, ¿qué esperamos? ¿Qué le recomendamos? ¿Qué le decimos al país? Tenemos que ver una realidad, y esa realidad es que el Ecuador está yendo hacia un estado fallido. Y yo creo ¿Qué es estado fallido para que un poco entiendan nuestros ciudadanos? Que no sirva, que el gobierno no sirva para nada, que los municipios no sirvan para nada, que las instituciones no sirvan para nada, que ya ni la policía pueda contener, literal barbarie. O sea, como que ya el acuerdo social, de caos total. Ahí es la ley del más fuerte, del garrote, de la represión, de la pobreza. Países como Haití, miren lo que está pasando allá, es un país totalmente convulsionado, un país donde existen solo dos clases sociales, pobres extremos y gente que tiene recursos, ¿no? Y muchos de esos ya ni siquiera viven ahí. Entonces, destrucción de cualquier posibilidad de crecimiento, de seguridad. Ese es el estado fallido. Eso es un estado fallido. ¿Qué hacemos para no caer en el estado fallido? Y qué bueno que lo pones así, porque el Estado, ¿de qué sirve? El Estado es el acuerdo que tenemos todos los ecuatorianos de reglas de juego para tratar de tener un presente adecuado y un futuro mejor. Para eso nos hemos decidido en esta sociedad democrática tener un Estado que trate de funcionar, pero estamos yendo hacia el otro lado y la realidad es visible. La realidad es visible porque todos los indicadores que estamos viendo nos demuestran de que no estamos avanzando. Y eso que no he hablado del tema ambiental. El tema de deforestación, porque hay un tema adicional que también es bueno mencionarlo. Mariana lo dijo, y lo voy a sumar. ¿Cómo es posible que el país más megadiverso por kilómetro cuadrado del planeta, lleno de recursos, la mayor cantidad de fuentes hídricas por kilómetro cuadrado, esas dos características están en un solo país que es el Ecuador? Biodiversidad y recurso hídrico. Así es. Y nos morimos de hambre y no tenemos agua potable. Entonces, algo está pasando desde hace mucho tiempo que no nos permite a nosotros dignificar la vida de los ecuatorianos. Y no es falta de recursos, es falta de organización. Entonces, el momento en el que nos encontramos es fundamental, y yo sí hago un llamado a Pachacutic. Primero, no dejen caer ese plan de gobierno tan maravilloso que tiene. Es un plan espectacular y quienes me escuchan les invito a que lo busquen en el Consejo Nacional Electoral. Y ojo, Consejo Nacional Electoral, no está funcionando el link porque yo ya me puse a revisar, así que darán arreglando para que por lo menos la gente pueda ver por qué vota. Al menos de eso. Al menos eso. Entonces, pero es un plan muy bien construido y es un plan que también desde los pueblos y nacionalidades indígenas nos invita a soñar en un estado diferente, en un estado colectivo, en un estado de, incluso a mí me parecía maravilloso, ¿por qué no pensar el tema de la seguridad desde el punto de vista comunitario? Que hay que reforzar, que ha generado resultados en muchos pueblos de la sierra, sobre todo, que ha logrado mantenerse los índices de inseguridad bajos. Entonces, existe la capacidad y conocimiento desde Pachacuti con un plan espectacular para ponerlo en la mesa y negociar una agenda programática en función de un plan, no en función de los puestos, porque eso
ya nos ha contado lo que se ve Mariana antes, eso no funciona porque luego se desbaratan. Los puestos y los cargos no funcionan. Claro, y perdónenme, pero pucha, los políticos no les escogemos para que nos hagan novela y nos estén mostrando ahí cómo se están sacando los ojos, los cueros, mientras el país se cae a pedazos, ¿no? Entonces, hay 8 semanas entre la nueva vuelta electoral. Invito justamente a las fuerzas de izquierda que ahora tienen poder político, porque muchas fuerzas de izquierda ahora ya se volvieron grupo de amigos, perdón que lo diga, pero pucha, si no tienen poder político, entonces, ¿qué pasó? No, también lo tienen que revisar. Ahora existen 2 fuerzas políticas con representación, la Revolución Ciudadana, el Pachacutic, y son los partidos que ahora tienen que buscar esta posibilidad de darnos un progreso y un Pero avance. En los últimos años ha sido irreconciliable. Ojalá que ahora, como digo, viendo experiencias que han sucedido en otros países, mi estimado Guillermo, hasta guerras mundiales, nuestros líderes han tenido la capacidad en esos lugares de poder dejarlo a un lado y sentarse a pensar en la gente. Si no lo hacen, la película está cantada. Una asamblea dividida que pasen ahí peleando, haciendo novela, un gobierno sin poder capacidad de sacar a este país adelante y sin generar fuentes de empleo, un plan de gobierno maravilloso como el de Pachacuti que se quede solamente en el tintero y no sirva para nada. Entonces, yo no quiero que pase ese país, así que ojalá el llamado a nuestra clase política que se ponga a la altura. Pero también a la ciudadanía. Por supuesto, nosotros tenemos un rol en el cual es empujar esto. Y si ustedes lo ven, eso está sucediendo ya en redes sociales. La gente clama acuerdos. Y lamentablemente, otros políticos ya nos vendieron acuerdos y ganaron con eso, ¿no? El Ecuador del encuentro. ¿Con quién se habrán encontrado? Porque, pucha, ahí terminaron peleados peor. Entonces, igual fue el presidente actual, ¿no? ¿Cómo era que decía? Los antis, el anti no tiene techo, es ilimitado, entonces hacía un llamado justamente a la unidad, porque eso es lo que dice también la realidad. Otro libro les recomiendo, ¿por qué los estados fallan? Premio Nobel de Economía el año pasado. Muchos aprendizajes, pero uno de ellos dice, un país que no tiene un proceso colectivo de desarrollo está perdiendo el tiempo. Entonces, sí es necesario. Es necesario decisiones colectivas, correcto, acuerdos colectivos. Y ahora, lo que es la vida y a veces los que somos creyentes, lo que es Diosito, hay 2 modelos muy interesantes de desarrollo. Diferentes, no por ser de izquierda son iguales, son distintos en su visión de progreso, pero bueno, ojalá en estas 8 semanas, con altura, con respeto, pongamos esos planes en la mesa y la sociedad civil tiene que apoyarnos, la academia, los científicos, tenemos que estar también ahí apoyando a que se dé, ojalá, un modelo de gobierno que define y se quede en el país varios años, ¿no? Palabras finales del programa, un bizcocho con churuchumbi. Ustedes verán que no han cogido los bizcochitos. Yo sí me comí. Están fresquecitos. Estaba estresado de que, pucha, mientras hablaban suene y digo, chuta, me quedé. Doctora, palabras finales. Bueno, agradecerle, apreciado Guillermo y también Inti, por este espacio y esta oportunidad de compartir. Yo creo que para mí es gratificante después de haber pasado estos 30 días de una intensa campaña, de haber visto todas estas desigualdades. Y bueno, yo creo que hay una tarea fuerte que hacer, un trabajo de alfabetización política en territorio, nos toca hacer todavía. Y creo que eso deberíamos quizás empoderarnos todos los actores en trabajar en esta temática. También ratificar mi profundo agradecimiento a toda mi provincia Bolívar. Igual decirles que esta curul que hemos logrado es de ustedes, no de Mariana Yumbay, y desde la Asamblea vamos a seguir trabajando por la provincia y el país. Yo sé perfectamente cuáles son los problemas. Ha hecho mención, Inti, de que estamos al frente casi de un Estado totalmente fallido. Ni siquiera han tenido la capacidad de retomar el control de los centros de privación de libertad. Ahí no controla el Estado, ahí están controlando las mafias.
ellos están controlando y el Estado totalmente ausente en el tema de educación, de salud y otros. Así que está en las manos también de todos los ecuatorianos tomar una decisión correcta en esta segunda vuelta y esperemos que al menos desde el movimiento Pachacuti podamos analizar también profundamente. Yo creo que va a haber un espacio totalmente participativo, abierto, y ahí tomaremos las mejores decisiones pensando en el bien del país. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Inti, tus palabras finales. Bueno, agradecerte por la invitación, mi estimado Guillermo. Lo que necesites, a las órdenes, Mariana. Igualmente, felicidades. Qué bueno que vuelvan a la asamblea y fuerza ahí que el país va a necesitar. Decirles que en este momento el país está dividido y eso es la realidad, y creo que solo hay alguien que lo puede pegar y ese es Pachacuti. Entonces creo que juegan un rol fundamental en esta coyuntura tan complicada del país. Lo hacen en un buen momento con un plan sólido, como yo digo, y con una información espectacular. Les invito una vez más a quienes nos escuchen a ver el plan de gobierno de Pachacuti, que es un plan muy bien elaborado, demuestra la capacidad intelectual y filosófica incluso del movimiento. Entonces no dejen caer eso. Y espero estar celebrando el Inti Raymi contigo ya con buenas noticias. Le comprometo en vivo porque ya me invitó. Y yo, como me llamo Inti, entonces quiero ir a festejar el Inti Raymi en Cayambe, así que... ¿El 21 o el 29 de junio? Cuando usted me diga, toda la semana. No hay problema. Pero antes también. Me dicen nomás. Aprovecho para invitarle, Inti, Guillermo y todos, a celebrar el carnaval de nuestra querida provincia Bolívar. Ay, qué lindo. Y vienen... Le tomo la palabra. ¿O con pájaro azul? Con pájaro azul, con chihuiles, con mote con fritada, ¿qué más? Con chichita. Vengan todos. Invitados. Lindísimo. Muchas gracias. Le tomo la palabra. Sí, a mí me gusta jugar carnaval. No, muchísimas gracias. Por dentro y por fuera. Qué bueno. Muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer a todos los amigos que están en sintonía de Radio Intipacha, Radio Latina, Radio Yumbo y por supuesto nuestras redes sociales. Los aportes, el mensaje realmente han sido muy, muy importante. Estamos a punto de caer en un estado fallido, un estado sin derechos, un estado sin recursos y vendrá el caos. Creo que es importante, no solo creo, es importante que la sociedad también se organice. Si una sociedad organizada podrá también exigir a sus asambleístas, a sus autoridades, podrán exigir para que lleguen a los entendimientos. Estos entendimientos también permiten garantizar un modelo de Estado, un modelo de economía, un modelo de sociedad. Como nos decía Inti, es importante generar espacios de diálogo, o como decía compañera Mariana, si nosotros caminamos en el territorio, la gente está sin agua potable, los niños en desnutrición, la gente está en situaciones de pobreza y de miseria. Algo habrá que hacer. Tenemos una responsabilidad histórica en estos momentos. Las autoridades locales, las organizaciones, la sociedad, los políticos y todos los partidos políticos tenemos la gran responsabilidad. Los que quedaron. Y los que quedaron también. Así es que en este contexto decir que esto es un espacio, un bizcocho con churuchumbi, es para conocer, para hablar con franqueza, con sinceridad sobre la situación del país, pero también para arrimar el hombro, para darle garantía a nuestros hombres y mujeres en este país. Así es que nuevamente muchísimas gracias, un saludo y la próxima nos vemos con nuevos temas de vital importancia para el país y para el Ecuador. No se olviden el bizcochito. Un bizcocho con churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con churuchumbi.